Hola, buenas tardes. Bueno, esta va a ser nuestra última clase virtual en lo que va del recorrido de este espacio curricular y como les dije el sábado pasado cuando nos vimos personalmente, lo que voy a intentar hacer en esta última clase virtual es realizar una síntesis del recorrido que hemos venido realizando a lo largo del espacio curricular, ¿sí? Para ello voy a recuperar lo que planificamos en el programa. En el programa de cursado de la materia, ¿sí? Del espacio, estaba organizado en tres ejes. Un primer eje que hacía referencia a lo que era el contexto histórico de surgimiento de la escuela técnica como tal, contenidos que trabajaron en profundidad en contexto 1, ¿sí? Con la profesora Belén Moschen. Entonces, en este eje simplemente lo que hicimos fue recuperar, recuperar la historicidad en relación al surgimiento de la escuela técnica desde sus inicios hasta la actualidad, cómo fue cambiando a lo largo de la historia y también rescatamos cuáles fueron aquellos aspectos que aún hoy se conservan dentro de la formación técnica. Por ejemplo, vimos que todavía se mantenía la, la preparación para el mundo del trabajo como una de las funciones centrales de la formación técnica. Otro aspecto que vimos que se conservaba era la organización en relación al cursado, ¿sí? En un turno, el cursado de los espacios teóricos y en contraturno, el cursado específico de la escuela técnica que estaba relacionado con los talleres, ¿sí? Con la parte práctica dentro de lo que es la formación técnico-profesional. Otro aspecto que vimos que se conserva es la organización en ciclos, ¿sí? Plantear un primer ciclo de 3 años de básico, llamado ciclo básico, que justamente como su nombre lo indica, está orientado fundamentalmente a la formación en aquellos saberes básicos y generales, y un ciclo orientado en donde ya los espacios curriculares tienen la característica, ¿sí? De ser espacios curriculares específicos dentro de la formación técnica que tenga la escuela. Porque obviamente, como ustedes saben, todas las escuelas técnicas tienen distintas especialidades, ¿sí? Luego trabajamos, esto, o sea, en el eje 1 es simplemente fue recuperar de manera rápida lo que ya ustedes habían trabajado, como les decía al principio, ¿sí? Luego, en el eje 2 trabajamos con lo que es el marco normativo, ¿sí? Estos sí fueron contenidos más específicos de este espacio que han estado cursando conmigo. Trabajamos lo que es la Ley de Educación Técnico Profesional, la Ley 26058. También trabajamos la Resolución 1507 y tomamos como documento central el documento de Santos Guerra, que es lo más actual en relación a la formación técnica y que surge este documento a partir de la síntesis de los diferentes aportes que se fueron haciendo en la provincia del Neuquén, ahora en este periodo que hubo de actualización curricular. Por último, ¿sí? Por último, trabajamos en el eje 3, que es específicamente de lo que serían los proyectos de práctica profesionalizante y la elaboración de los mismos. En el marco normativo, lo que advertimos con fuerza, no sé si ustedes recuerdan, es la importancia que tienen las prácticas profesionalizantes dentro de lo que es la formación técnica. Serían el eje vertebrador, ¿sí? Y central de lo que es la formación técnica profesional, porque en ellas los y las estudiantes
ponen en juego todos los saberes que han ido adquiriendo a lo largo de su formación dentro de la escuela técnica. También advertimos la cantidad de horas reloj que se estipulan, por ejemplo, en lo que sería el artículo 22 de la ley 26058, que establece un mínimo de 200 horas reloj para lo que sería el desarrollo de prácticas profesionalizantes. En la resolución 1507 advertimos, justamente el 07 indica el año en el que fue sancionada, la antigüedad, ¿no?, que tienen estos proyectos pedagógicos de prácticas profesionalizantes dentro de la formación técnica. Cuestión que nos llamó la atención porque advertimos que las escuelas donde trabajamos, digo trabajamos porque yo también he trabajado muchos años en una escuela técnica, por ahí la relevancia que tiene desde lo pedagógico en relación a la formación específica de lo técnico profesional, este tipo de proyectos pedagógicos por ahí no han sido tan importantes y centrales en la formación, y en algunos casos se han confundido, ¿sí?, con proyectos áulicos, más que con prácticas profesionalizantes. El documento de Santos Guerra, que es el que viene a sintetizar todo el marco normativo de referencia, es el que nos hizo visibilizar la importancia en la formación que tienen las prácticas profesionalizantes, la formación técnica, obviamente me estoy refiriendo, ¿sí? La centralidad que tienen estos proyectos pedagógicos y cómo, en teoría, desde cada uno de los espacios curriculares se tendría que trabajar en pos de los mismos. También nos llevó a replantearnos o puso en tensión o interpeló diferentes realidades que nos atraviesan como instituciones. A veces, por ejemplo, la relación con el PEI, con el proyecto educativo institucional, que no siempre está presente en las escuelas o está actualizado, o cuando surgió las instancias de participación real de los actores institucionales, por ahí se ve un poco reducida. En fin, surgieron un montón de cuestiones que nos llevaron a replantearnos el funcionamiento de hoy de las escuelas donde estamos trabajando. Pero en síntesis, este marco normativo es el que nos tiene que nutrir, nos tiene que servir y también tiene que alimentar nuestros argumentos a la hora de insistir con las grupalidades docentes con las que compartimos tantas horas diarias para visibilizar esta práctica profesionalizante como proyecto educativo central dentro de la formación. Entonces, las prácticas profesionalizantes no tenemos que olvidar que están enmarcadas dentro de lo que son los proyectos pedagógicos. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que se diferencian sustancialmente de lo que serían los proyectos áulicos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en una práctica profesionalizante van a intervenir un montón de factores. Primero, vemos o fuimos viendo que es central en lo que es la formación técnica. Así lo muestra el marco legal y normativo que la sustenta. Segundo, las prácticas profesionalizantes responden a proyectos en donde intervienen diferentes áreas dentro de lo que es la formación técnico-profesional. Es decir, que una práctica profesionalizante es un proyecto pedagógico interdisciplinar. Otra de las cuestiones distintivas es que responde a lo que sería el perfil profesional o las incumbencias profesionales que va a tener el futuro técnico. Otra de las cuestiones importantísimas en lo que sería esta diferenciación y para poder tener claridad de lo que hablamos cuando hablamos de una práctica profesionalizante es que en la misma intervienen diferentes actores de la institución, pero la participación más fuerte y central es la que realizan
los estudiantes, los y las estudiantes. ¿Por qué? Porque en estos proyectos de prácticas profesionalizantes, ante alguna problemática, por ejemplo, que esté presente en la comunidad donde está inserta la escuela, el grupo de estudiantes va a poder aplicar todos los conocimientos teóricos y prácticos que ha adquirido a lo largo de su formación para poder elaborar un plan tendiente a solucionar esta problemática. Es decir, que en los proyectos de prácticas profesionalizantes la vinculación con la comunidad sería fundamental. Si bien se pueden desarrollar dentro o fuera de la institución. Entonces, la práctica profesionalizante como proyecto o dispositivo pedagógico es capaz de construir y dinamizar los conocimientos y saberes, ¿sí? ¿Por qué decimos construir y dinamizar conocimientos y saberes? Porque si pensamos que ante una problemática sociocomunitaria, por ejemplo, o bien de la realidad del contexto en el que está inserta la escuela, el grupo de estudiantes va a primero hacer una observación, detectar cuáles serían estas problemáticas, a partir de ahí pensarlas, deconstruirlas, hipotetizar cuáles serían las posibles soluciones, poniendo en juego todos los saberes que ha adquirido a lo largo de su formación y luego llevarlo en práctica, ¿sí? Vemos que esto se daría. Serían conocimientos dinámicos que permanentemente no solo se estarían poniendo en juego los ya adquiridos, sino también que por ahí en las posibles propuestas de solución o de abordaje de estos problemas pueden surgir saberes nuevos. Luego, la práctica profesionalizante es obligatoria en lo que es la formación técnico-profesional. No podemos pensar en una escuela técnica o en la formación técnica sin tener presente la relevancia de las prácticas profesionalizantes. Luego, que son prácticas integradas, intervienen diferentes disciplinas a la hora de pensar estos proyectos. También otro aspecto que debemos tener en cuenta desde el documento de Santos Guerra es que son prácticas que se pueden desarrollar tanto dentro o fuera de la escuela. Cuando son prácticas que se desarrollan fuera de la escuela, no debemos confundirlas con lo que serían las pasantías pagas, ¿sí? Acá no, acá los estudiantes pueden integrarse a alguna empresa, pero siempre considerando que es un proyecto pedagógico, que es una práctica profesionalizante inherente a lo que es la formación técnica. Es decir, que no pueden ser rentadas estas pasantías. Luego, que hay una permanente articulación entre la teoría, la práctica y la teoría. A la hora de abordar un problema, pongo en juego saberes teóricos. Luego, elaboro un plan de acción que lo pongo en práctica y a su vez cuando hago una evaluación y a la vez cuando voy poniéndolo en práctica y voy evaluando cómo se va desarrollando este proyecto, es posible que se generen nuevos marcos teóricos o nuevos saberes. Estas prácticas profesionalizantes son prácticas que están asociadas a lo que es el mundo del trabajo, ¿sí? Y a lo socioproductivo. Apuntan a lo que serían la resolución de problemas concretos, como venimos diciendo, problemas concretos de la comunidad donde está inserta la escuela. Estas prácticas profesionalizantes también están atravesadas desde el inicio hasta el final por un constante proceso de reflexión, ya que a la hora de problematizar, de elaborar una propuesta de solución y una vez que ya el proyecto se ejecutó, cada una de estas etapas tiene o tendría que estar atravesada por la reflexión, ¿no? Y por el registro de todo lo que va pasando a lo largo de cada una de ellas. Otro aspecto presente permanentemente es la evaluación. Una evaluación permanente.
Luego, antes de pasar a otro punto, recordando en la evaluación, que una cuestión es lo que es la evaluación del proyecto en sí y otra cuestión sería la evaluación de los estudiantes desde cada uno de los espacios curriculares que intervienen en este proyecto de práctica profesionalizante. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que se realizan en el ciclo orientado, ¿sí? En el ciclo superior. ¿Por qué? Porque es ya cerca del final de la formación y es en el momento en el que los estudiantes cuentan con todas las herramientas teóricas que tendrían que utilizar para la elaboración de las propuestas de solución. Otro aspecto que ya lo vimos en lo que es la ley 26058 es en el artículo 22, es la cantidad de horas reloj obligatorias que tienen las prácticas profesionalizantes, que son 200 horas reloj. También son prácticas que permiten ejercitar permanentemente los niveles de autonomía y de responsabilidad de los estudiantes, ¿sí? Y dentro de lo que sería el nuevo paradigma, el paradigma de la escuela tecnológica, que es más global, más integral, vamos a pensar a estos proyectos de prácticas profesionalizantes dentro de un diálogo permanente entre lo que sería lo institucional, los sectores socioproductivos y las necesidades que pueda tener el contexto o bien una empresa. Lo institucional, porque las prácticas profesionalizantes no pueden no estar vinculadas con lo que es el perfil profesional, ¿bien? O bien las incumbencias profesionales que va a tener ese futuro técnico. Luego, la vinculación con los sectores socioproductivos, ¿bien? Con la comunidad donde está inserta la escuela. Y las necesidades que puedan llegar a tener en el caso que los proyectos de prácticos profesionalizantes se desarrollen vinculados con una empresa u otra entidad. Bien. Si hablamos de cambio de paradigma dentro de lo que fue la formación técnica profesional, en donde se pasó de una escuela técnica a una escuela tecnológica, es importante que se distingan algunas cuestiones que son centrales. Primero, cuando hablábamos de la escuela tecnológica que respondía a un paradigma dentro de la educación, estábamos hablando de una formación que era más acotada. Aprendía un determinado saber y lo aplicaba en una tarea puntual. Desde el paradigma de la escuela tecnológica, que presenta una formación más global, más integrada, etcétera, estaríamos hablando fundamentalmente o el objetivo estaría dado desde este paradigma en relación a las prácticas profesionalizantes con la transformación del entorno, ¿sí? Ante una, como les repito, ante una problemática se elabora un proyecto que le sirve al estudiante para poner en juego los saberes y a la comunidad para dar solución a algún problema o a alguna necesidad. Entonces, desde este lugar serían o tendrían esta doble finalidad, transformar el entorno y por otro lado también son los proyectos donde se pueden integrar bien todos los saberes que se han ido formando a lo largo de la cursada por los diferentes años. También desde los proyectos de prácticas profesionalizantes se piensa al conocimiento como un bien social. Bien. Esto lo podemos comparar con si nos remitimos a lo histórico, el conocimiento en la educación desde los orígenes o de lo que sería lo que fue la formación del sistema educativo no era accesible o no tenía acceso toda la población. Simplemente era beneficio
de algún sector privilegiado. Hoy el conocimiento es pensado como un bien social, ¿sí? En la Ley de Educación Nacional esto se sustenta con más fuerza. Otro aspecto importante, ¿sí?, a tener en cuenta dentro de las prácticas profesionalizantes es que estas, como dispositivo pedagógico o como proyecto pedagógico, constituyen una estrategia formativa, ¿sí? Una estrategia formativa donde se articula permanentemente la teoría y la práctica. En relación a lo que es la gestión de los proyectos de las prácticas profesionalizantes, proyectos de práctica profesionalizante, esta es una función de los equipos directivos, ¿sí? Se gestiona desde la dirección de cada una de las escuelas. Ahora, nosotros, como docentes que a diario trabajamos en la formación técnica, tenemos la posibilidad de poder dialogar con todos nuestros compañeros docentes y de esta manera ayudar a visibilizar la importancia que tiene en la formación técnica, las prácticas profesionalizantes. Es central, es sumamente importante y creo que todos los integrantes de la comunidad educativa deben tomar conciencia de ello y trabajar en pos de alcanzarlo, ¿no? Es una actividad central, repito, sé que estoy siendo muy reiterativa, pero quiero que realmente se tome conciencia. Es central en la formación de los futuros técnicos. Las prácticas profesionalizantes son los proyectos en los que pueden poner en juego todo lo que saben, ¿sí? Están enmarcados dentro de lo que es la formación técnica por todos los marcos normativos. Entonces, la centralidad de las mismas debe realmente visibilizarse. Entonces, para ir cerrando, en los proyectos de prácticas profesionalizantes, cuando los elaboremos y cuando empecemos con lo que es todo el proceso de delimitación, que ustedes se habrán dado cuenta que es bastante complicado, no tenemos que olvidar, primero, que el fundamento más fuerte de la importancia que tiene el proyecto de práctica profesionalizante está dado por el marco normativo, ¿sí? El marco normativo en sí es el que nos sustenta el desarrollo y la implementación posterior del proyecto, ¿sí? Este marco normativo que nos va indicando con mucha fuerza la importancia que tienen estas prácticas profesionalizantes en lo que es la formación técnica profesional. Luego, otro fundamento muy fuerte a la hora de defender nuestro proyecto es la vinculación del mismo con lo que sería el perfil profesional o las incumbencias de los futuros técnicos, ¿sí? No podemos pensar en proyectos de prácticas profesionalizantes por fuera de lo que establece el perfil profesional y las incumbencias profesionales del futuro técnico. Otra de las cuestiones importantes es que siempre tiene que estar clara la interdisciplinariedad. Todas las áreas que van a intervenir, no solo en la elaboración, sino en la implementación del proyecto, marcando esta característica, como les decía al principio, como una característica distintiva de lo que son los proyectos de prácticas profesionalizantes. Luego, la vinculación que va a tener el mismo con la comunidad, que es lo que sería el toque sociocomunitario o el aspecto sociocomunitario del proyecto. Es decir, que tiene que estar vinculado con la realidad del contexto en donde está situado el establecimiento. Otra de las cuestiones que son fundamentales para no olvidar es el proceso de evaluación. El proceso de evaluación que tiene que estar presente en cada una de las etapas del proyecto, desde el surgimiento de la problemática,
en lo que es la elaboración de la propuesta para solucionar esta problemática que se detectó y luego en lo que es la implementación. Para ello es importante el registro que vamos teniendo en cada una de las etapas, así como también la claridad a la hora de leer un proyecto de prácticas profesionalizantes. Tiene que estar muy claro, bien, cuál va a ser cada una de las etapas, en qué actividades van a consistir, cuáles son los actores que van a participar, ¿sí? Otra cuestión que no podemos olvidar es que cuando pensamos en un proyecto de práctica profesionalizante lo tenemos que pensar para los y las estudiantes del ciclo superior, porque son los que cuentan con todos los saberes previos necesarios a la hora de elaborar las propuestas y los planes de acción enmarcados en los proyectos, que justamente tienen, entre otras, esa finalidad, ¿no? Esta práctica de proyecto de práctica profesionalizante como práctica en sí es lo que nos va a dar cuenta de todo lo que el futuro técnico aprendió a lo largo de su formación. Otro aspecto que no tenemos que olvidar también, cuáles son los objetivos que nos planteamos. Recordando que todos los objetivos siempre están en relación con lo que serían los estudiantes, ¿no? Y cuáles son los propósitos que tenemos nosotros como docentes, cuáles son los propósitos formativos a la hora de la elaboración y de la implementación de este proyecto de prácticas profesionalizantes. Bueno, espero haber podido tocar todos los puntos de manera muy general y sintética en esta clase virtual y que les sirva la misma para terminar de afinar aquellas cuestiones del proyecto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo el próximo sábado.